Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy recibí una pregunta que me resultó muy interesante. Me llegó un joven que estaba analizando su vida, estaba dando sus primeros pasos en el Señor y le vino a su corazón una pregunta que lo inquietaba. La pregunta era si los pecados de su padre, que me contaba que había llevado una muy mala vida, su padre había sido delincuente, incluso actualmente su padre estaba preso. Me preguntaba si los pecados de su padre de alguna manera estaba él arrastrándolos, le repercutían. Es decir, si de alguna forma él estaba marcado por los pecados de su padre, si ante los ojos de Dios los pecados de su padre es como que habían pasado las consecuencias también sobre su vida. Y me pareció realmente interesante que eso inquietara su corazón. Le pregunté el por qué eso le inquietaba, qué le llevaba a pensar que los pecados de su padre ahora estaban en él como que los había recibido. Y él me decía que es que veía ciertas actitudes en él que eran como un poco réplica de su padre, que habían ciertas cosas en su vida que eran muy parecidas a las que hacía su padre en el pasado, cosas con las que ahora estaba luchando y batallando y eso le preocupaba. Entonces yo me senté, le hablé un rato, le expliqué lo que yo pensaba al respecto y dijo que le fue bien la respuesta. Así que como dice que le fue bien, me dijo al final, ¿por qué no haces un vídeo sobre esto? Quizá otra persona se haga la misma pregunta y le pueda edificar lo que me has dicho ahora. Entonces, yo partí de un pasaje bíblico. Casi siempre que estoy intentando dar algún tipo de consejería, casi siempre que intento orientar a una persona, la verdad es que busco hacerlo a la luz de las Escrituras. Al final no se trata tanto de nuestras opiniones, se trata de lo que dice la Biblia. La primera cosa que yo le enseñé es un pasaje que a mí, en cuanto al tema del pecado, de los padres, de los hijos o de los nietos, me parece muy acertado. Porque sí que es verdad que si sacamos versículos sueltos de la Biblia, podemos tener incluso ideas un tanto confusas sobre algunos aspectos. Pero cuando nosotros abordamos un tema y encontramos un pasaje que en su gran mayoría habla de ese asunto, al final no nos va a caber ninguna duda. En este caso, yo le mencionaba a Ezequiel y el capítulo 18. No voy a leer todo Ezequiel 18 entero, pero voy a leerles algunos versículos para que vean de qué le hablaba yo al muchacho. Ezequiel capítulo 18 y el versículo 2 decía lo siguiente: ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, ahora el profeta Ezequiel registra un proverbio en el que decía que los padres eran los que se comían las uvas agrias, pero los hijos eran los que al final sufrían las consecuencias. De alguna manera, y lo llama proverbio, Ezequiel dice, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? De que los padres hacen las cosas y los hijos reciben o recogen el fruto de las malas acciones de los padres. A lo que Ezequiel empieza a redactar lo siguiente, a relatar esto. En el versículo 4 dice, he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Él no dice que el hijo va a morir por el pecado de su padre. En este caso, Ezequiel es contundente al afirmar, el alma que peque, esa morirá. El Señor está hablando, está diciendo que el alma que peque, esa morirá, que cada alma simplemente será juzgada a la luz de sus acciones, no de las acciones de sus padres o de las acciones de sus abuelos. Si eso fuera poco, sigue desarrollando todo el asunto en los siguientes versículos. Por ejemplo, del versículo 14 al versículo 19, un poquito más amplio, pero atentos a estas palabras. Mas he aquí, si engendra un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido y viéndolo no hace lo mismo, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, que no oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete robos, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con su ropa, que retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura, cumple mis ordenanzas, anda en mis estatutos. Ese
no morirá por la iniquidad de su padre, ciertamente vivirá. Su padre, que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo, he aquí, morirá por su iniquidad. Y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. Y finalmente, Ezequiel en el capítulo 18, el versículo 20, concluye así el Señor hablando: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Ese fue el texto de partida que yo usé para hablar con el joven muchacho y le explicaba lo siguiente: mira, es muy común que nosotros repliquemos ciertas actitudes o acciones de nuestros padres, pero no significa que lo hagamos porque haya una fuerza espiritual que nos lleva a replicar esas cosas. Vamos a entender algo. Si yo empiezo a caminar con mi sobrino, porque imagínate que, no sé, Dios no quiera, pero pierdo un ser querido y el hijo de ellos, que es un bebé, me lo dan a mí para que yo lo críe porque ha quedado huérfano. Y yo empiezo a criar a ese hijo. Es muy probable que ese hijo crezca con algunas actitudes que no replicará de su padre que falleció y al que no conoció, sino mías. ¿Por qué? Se llama influencia. Si yo empiezo a andar con una persona mucho tiempo, es muy probable que acabe siendo influenciado por esa persona. Si tu hijo con 7 años empieza a hacer un grupo de amigos que escucha una cierta música, que hace unas ciertas cosas, que habla de una determinada manera, tu hijo puede ser que sea un joven educado, un niño educado, pero empezará a decir palabras malsonantes, groserías, escuchar cierta música. ¿Por qué? Por la influencia de ese grupo. No es en vano que la Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Somos seres influenciables. ¿Y quién son los que más nos influencian desde pequeñitos? Nuestros padres. Usualmente, cuando los padres son fumadores, hay estadísticas que demuestran que los hijos tienden a fumar. Cuando los padres suelen ser bebedores, hay estadísticas que demuestran que un alto porcentaje de hijos tienden a beber. Cuando los padres tienen un carácter iracundo, son gritones, hay un porcentaje muy alto que muestra en las estadísticas que los hijos tienden a tener un carácter similar. A veces no pasa, pero la influencia ha sido tanta, el carácter de los padres ha sido tan marcante en la vida de los hijos que acaban siendo tan influenciables e influenciados que acaban replicando ciertas cosas. Pero, ojo con lo que voy a decir, eso no hace que no sean culpables de sus propios actos. Por ejemplo, cuando nosotros crecemos y ya maduramos, nos damos cuenta que cosas que hemos heredado de nuestros padres en cuanto a conducta y comportamiento por su influencia, no está bien. Y nosotros no podemos seguir gritando a la gente, bebiendo, fumando, diciendo, es que mi padre lo hacía y no puedo evitarlo. No, puedes dejarlo. Puedes dejarlo. ¿De qué habla Ezequiel 18 concretamente? De la responsabilidad individual. Cada uno será juzgado conforme a sus obras. El hijo no va a ser juzgado por las obras de su padre. Eso es lo que está explicando Ezequiel. Yo no voy a juzgar a esta generación por los pecados de esa generación. Si esa generación anda en mis caminos, como dice, si esa generación no roba, no hurta, no idolatra, no codicia a la mujer del prójimo, anda en mis estatutos, cumple mis mandamientos, esa generación vivirá. Pero si esa generación repite lo que hicieron sus padres, idolatrando, con pecados, con rebeldía, con todas esas cosas, morirán. El alma que peque, esa morirá. Eso es lo que está diciendo Ezequiel 18 en todo su contexto. Está hablando de que somos responsables de nuestras propias acciones. Yo puedo ser una persona influenciada por mi pasado, por mi crianza, por mis papás, pero yo no soy o no tengo una excusa en esa influencia para justificar mis pecados y decir, mira, yo no puedo evitar pecar porque al final lo traigo arraigado de mi familia. No es así. Tú serás responsable por tus acciones, no serás responsable por lo que hicieron tus padres. Una cosa,
tenemos una tendencia a justificar nuestras malas acciones o nuestro mal carácter con el pasado. Eso es victimizarse mucho. Es que yo soy así porque a mí me hicieron eso. Es que yo soy un esposo mal hablado porque en mi casa eran así. Es que yo soy un esposo bravo porque en mi casa eran así. Es que yo soy una mujer autoritaria porque da igual, no me importa cómo fue tu mamá, no me importa cómo fue tu papá, no me importa cómo fue tu abuela, no me importa cómo fue tu tío que te crió. Lo que importa es que lo haces tú. Lo haces tú, ellos pagarán las consecuencias de sus acciones. Tú vas a pagar las consecuencias de tus acciones. Tú eres responsable de decidir, y eso es lo que está diciendo Ezequiel 18, tú eres responsable de decidir si quieres replicar la influencia que tuviste de tus padres o quieres ser influenciado por Cristo. Aquellos que somos creyentes, vamos a entender una cosa, los que somos creyentes, ahora la Biblia dice que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. La Biblia dice que aquellos que son salvos van a ser santificados. Y la Biblia dice que van a ser santificados transformando su imagen a la imagen de Cristo de manera progresiva. Entonces, si hemos sido salvos, la evidencia de nuestra salvación es que nosotros ya no reflejamos el carácter de los que nos influenciaron. Ahora nosotros reflejamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Vamos a empezar a mostrar no las obras de la carne, que eso era propio de la influencia de los que nos han influenciado tanto y de nuestro propio pecado. Repito, no podemos culpar a nadie, son nuestras propias decisiones, sino que ahora vamos a mostrar en Cristo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, esas cosas. Entonces, amados hermanos, si tú estás en Cristo y te estás excusando en tu pasado para justificar tu mal carácter, es una excusa para justificar tus malas acciones. Es simplemente una excusa, pero no es justificable. Apuntar al pasado y decir que tú eres así por tu pasado. Entonces yo te pregunto, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué ha hecho Cristo? La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. La Biblia enseña a Jesús orando y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, todas esas cosas, revestidos del nuevo hombre que está vestido conforme a la justicia y santidad, todas esas cosas, ¿dónde están en tu vida? ¿Dónde están en tu vida? No puedes mirar atrás y usar el pasado como una excusa para justificar tus pecados. Otra cosa, incluso a los que están sin Cristo, ellos serán culpables por sus propios pecados. Ellos no podrán llegar delante de Dios el día del juicio y decir, Señor, es que a mí no me puedes juzgar, al fin y al cabo yo he pecado, pero porque mi padre pecó. No, mira lo que dice el Señor en este capítulo tan maravilloso. El alma del Padre y el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Si el Hijo no hace lo que hizo el Padre, el Hijo pagará conforme a lo que él ha hecho, no a lo que hizo el Padre. Y si el Hijo replica lo que el Padre hizo, el Hijo pagará por lo que él ha hecho, no porque lo hizo el Padre, sino porque el Hijo decidió replicar las acciones de su Padre. Nuestro pasado no es una excusa. Podemos ser influenciados, claro que sí, y yo no niego eso. Recibimos influencias, nosotros somos influenciados y somos influenciables y somos influenciadores, porque nosotros al final nos relacionamos y con quien más pasemos tiempo vamos a afectar a su vida. Pero al final nosotros debemos decidir si vamos a querer aceptar esa influencia o buscar una influencia mejor. Si por ahí tengo malas amistades y por ahí buenas amistades que me van a llevar a crecer en santidad, a ser más piadoso, más humilde, pues yo voy a decidir tener esa influencia para que mi carácter se vea influenciado por personas que buscan con un corazón sincero el agradar al Señor. Pero si yo elijo malas influencias, al final la decisión es mía. Yo decido a quién pongo a mi lado, yo decido con quién quiero caminar, yo decido qué influencias quiero tener. Pero hermanos, si tú eres creyente, tu influencia debería ser Cristo Jesús, la palabra del Señor. Y eso debería moldear tu carácter, no este mundo, no el pasado. Yo entiendo que llegaste a Cristo influenciado por tu pasado y con muchas malas costumbres, prácticas, manías, carácter. Pero si has sido salvo, ahora vas a ser santificado y queremos ver el fruto de tu nuevo nacimiento en santidad y piedad conforme a la imagen de Cristo. No somos culpables por los pecados de nuestros padres. Somos culpables por nuestros propios pecados.
somos influenciables, hemos podido ser influenciados en el pasado, pero si Cristo ha llegado a nuestra vida, hemos sido hechos libres del pecado, porque al final, influenciados o no, hemos pecado porque hemos querido, porque hemos amado ese pecado. Hemos replicado quizá el que teníamos más cerca, pero hemos amado el pecado, si no, no lo hubiéramos hecho. Así que al final somos culpables cada uno de nuestras propias acciones. Y las acciones de otros no sirven de excusa para justificar nuestras malas acciones de hoy. Miremos a Cristo, vayamos a la palabra y crezcamos en santidad para la gloria de Dios. Abandonemos las excusas del pasado, la infancia y la influencia a un lado y hagamos de Cristo y la palabra de Dios nuestra influencia, y por el poder del Espíritu Santo crezcamos en santidad para honra y gloria de nuestro Señor. Si este vídeo te edifica, yo sé que no es muy sensacionalista, es un breve comentario sobre un tema que yo creo que puede interesar a muchos. Así que si tú crees que ese tema también puede interesar a otros, ayúdame compartiéndolo con más personas, dejando un buen me gusta para que YouTube considere que este vídeo está muy bien. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para ver qué otros comentarios traemos próximamente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.